Bueno, bazingo gea, denak listo zaudetenean, zuek esan. Oso ondo, egunon guztioi eta ongi etorri beti bezala gure pretsa agerraldi honetara. Atzo izan zen gobernu kontseilua, baina atzo bai diputatu nagusiak eta baita Donostiko alkateak prentsa agerraldi bat eman zuten, eta gaur nahi tokatzen zait gobernu horretan hartutako erabakien berri ematea. Eta bi izan ziren atzo hartutako erabaki nagusiak. Lehenik, euskararen erabilera soziala bultzatzeko diru laguntza oinarri berriak onartu genituen, eta bigarrenik nazional bat itsasondo inguruan egonkortze lanak egiteko aurre proiektua eta aurre proiektuarekin batera aurrekontu bat ere onartu genuen. Lehengo erabakiari helduz, euskararen erabilera soziala bultzatzeko diru laguntzen aurtengo deialdia onartu zuen diputatuen kontseiluak. 2,8 milioi euro pasatxo bidatuko ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntza horietara. 11,6 igo da diru kopurua, ez da nola nahiko datua 2017koarekin alderatuta. Hizkuntzaren erabilera indartzeko lanean diharduten elkarte, erakunde eta norbanakoek jaso ahal izango dituzte laguntza horiek. Hori dela eta, gainera aurten, 2017an Euskal Gintzaren sektorearekin egin zen partaidetza prozesuaren emaitzak eta ondorioak aintzat hartuta, horiek ere kontuan hartuta, egin ditugu diru oinarri berri hauek. Eta hori ere, ikusiko da 2018an oinarri hauek ere argitaratzen direnean, hori ikusiko dira parte hartze prozesuan hartutako erabaki nagusienak aintzat hartu ditugula eta horiek ere ageri izango dela. Beraz, esan bezala, laster Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den deialdi honetara eskabideak egiteko aukera izango dute, euskera sustatzeko proiektu eta jarduerak, lantokietan prestakuntza aldiak euskeraz egitea, euskararen erabilera soziala normalizatzeko tokiko planak, itzulpen praktikak egiteko bekak, Gipuzkoan euskaraz emititzen duten toki telebistak, informazio eta komunikazio teknologiak erabiliaz edukiak euskaraz hedatzeko proiektuak, Gipuzkoan euskaraz emititzen duten irratiak, euskarazko aldizkako argitarapenak eta bukatzeko euskarazko tokiko hedabideen esparru lankidetza proiektuak. Horiek guztiak izango dira beraz, izan daitezke onuradunak, eta horiei dago zuzenduta diru laguntza oinarri berri hauek. Decía que el Consejo de Gobierno aprobó ayer la convocatoria de este año para la promoción del uso social del euskera en el territorio de Guipúzcoa. Se destinarán a estas ayudas algo más de 2,8 millones de euros dirigidas, entre otros, al apoyo a la formación y los planes locales y a los medios de comunicación en euskera. Se ha incrementado además notablemente y se puede observar eso en el porcentaje, un 11,6% de incremento en comparación con el año pasado. Es una inversión importante, porque queremos que el euskera sea un idioma vivo en la calle, en todos los ámbitos de nuestro día a día, y las medidas que tomemos ahora, insisto, las medidas que adoptemos ahora y en los próximos años entendemos que van a ser decisivos para el futuro del uso del euskera en nuestro territorio. Y también aquí van a resultar imprescindibles la innovación y la imaginación a la hora de poner en marcha nuevas iniciativas. La Diputación Foral de Guipúzcoa, por tanto, quiere hacer ese recorrido de la mano de los agentes de Guipúzcoa que trabajan por el euskera y de otras instituciones, siendo la propia Diputación Foral de Guipúzcoa un agente activo.
Por ello, en las ayudas del 2018, estas que se van a publicar en breve en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, se han tenido en cuenta también los resultados y las conclusiones del proceso de participación que se ha llevado con los principales agentes del territorio en la Diputación a lo largo del 2017. Y así podrán presentar las peticiones a esta convocatoria que se publicará próximamente en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, las actividades y proyectos del impulso del euskera, la realización de formación en los centros de trabajo, planes locales de normalización del uso social del euskera, becas para la realización de prácticas de traducción, televisiones locales que emiten en Guipúzcoa en euskera, proyectos de difusión de contenidos en euskera ligados a las tecnologías de la información y de la comunicación, emisoras de radio en euskera de Guipúzcoa, publicaciones periódicas en euskera y proyectos de colaboración entre medios locales en euskera. Bien, gaurko agerraldia dela eta beste notizia baten berri eman nahi dugu oraingo honetan, eta diru bilketaren inguruan hitz egingo dut, azken aldi honetan ere hizpide delako kontu hau. Gipuzkoako Foru Aldundiko ogasunak 4.670 milioi euroko bilketa likidorekin itxi zuen 2017 urtea. Hau da, aurreko ekitaldian baino 473 milioi gehiago. Portzentaian, 11,3 gehiago. Zenbateko hori aurrekontuan zehaztutako baino 282 milioi euro gehiago da. Eta azkenengo finantzen Euskal Kontseiluak bilketari buruz egindako aurreikuspena baino 23,6 milioi gehiago. Hala ere gogoratu behar da, ekitaldi 2017ko ekitaldiaren behin betiko likidazioa otsailan egingo dela, finantzen Euskal Kontseiluan adostuko da bilkura horretan, eta ja dagoeneko ezaguna dan bezala, otsailaren 13an izango den bilkura horretan erabakiko da behin betiko likidazioaren zenbakia. Igoera honen arrazoien artean, nik batipat bi arrazoi hauek azpimarratu nahiko nituzke gaurko honetan. Alde batetik, ekonomiaren indartzea. Eta beste aldetik, Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen eta Espainiako gobernuaren artean kuporen inguruan lortutako akordioa. Horiek izan dira gure ustetan nagusiki bi arrazoi nagusienak horrelako zenbaki baten aurrean. Garbi dago, ekonomiaren bilakaerak azkenengo urte hauetan izuezko bilakara izan duela, hortxe dauzkagu datu makroekonomikoak, hori behin eta berriro agertzen da guk enpresekin izaten ditugun elkarrizketetan, Gipuzkoako ekonomia indartzen ari da, eta gainera esan barra daukat hazkundeak eragin zuzena izan duela zerga nagusi gehienetan. Eta horrek ere argi uzten du, Gipuzkoako Foru Aldundiak ekonomia sustatzeko egiten ari den apustua bide honetik doala. Ez bakarrikan Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak erakundi nagusi bezala, baina Gipuzkoako Foru Aldundiak beste enpresa ehunarekin, ekintzailetzarekin, sektorearekin, egiten ari garen ekonomia indartzen ari garen honetan, horrek ja dagoeneko bi gauza adierazten ditu. Alde batetik bide honetik goazela, eta beste alde batetik ere ja dagoeneko emaitza batzuk eskuan ditugula. Decía, por tanto, que la recaudación creció un 11,3% en Guipúzcoa en el 2017. La Hacienda Foral de Guipúzcoa cerró 2017 con una recaudación líquida de 4.670 millones de euros, es decir, 473 millones más que en el ejercicio del 2016. 11,3% más. La cifra es superior en 292 millones de euros a lo que inicialmente está presupuestado y supera también en 23,6 millones la previsión de recaudación realizada en el último Consejo Vasco de Finanzas.
No obstante, aquí también quiero ser riguroso. Cabe recordar que la liquidación definitiva del ejercicio se acordará en el Consejo Vasco de Finanzas, que se celebrará el día 13 de febrero. Se trata de una cifra recaudatoria de récord, ya que supera holgadamente incluso a los años previos a la crisis económica. Y quisiera destacar en esta rueda de prensa dos motivos, o principalmente dos motivos desde nuestro punto de vista. Por un lado está el fortalecimiento de la economía del territorio de Guipúzcoa. Está claro, y así lo indican además los indicadores macroeconómicos del territorio de Guipúzcoa. Y por otro, tenemos también, como no, el acuerdo alcanzado entre las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca y el Gobierno español en torno al cupo. El crecimiento ha afectado además, y hay que insistir también en esto, ha afectado a la totalidad de las principales figuras tributarias, lo que refleja a las claras la apuesta que está haciendo esta Diputación Foral de Guipúzcoa por la promoción económica junto a todo el sector económico del territorio, y eso también indica, y así lo reflejan los datos, y es que vamos por la buena vía, por la vía correcta, fortaleciendo la economía, siendo la economía la principal línea estratégica de actuación de esta Diputación Foral de Guipúzcoa, tal y como lo refleja además en nuestro Plan Estratégico de Gestión. Fortalecimiento de la economía es y seguirá siendo a lo largo de esta legislatura principal línea de actuación para esta Diputación Foral de Guipúzcoa. Y vamos por la buena senda. Y en el capítulo de impuestos directos, la recaudación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, ha aumentado en un 6%, destacando la subida de un 4,2% en su principal concepto, que son las retenciones sobre el rendimiento del trabajo. En lo que respecta al impuesto sobre sociedades, Guipúzcoa ha cerrado el mejor ejercicio desde el 2009 al registrar una subida del 10% en el global de este tributo. En impuestos indirectos, el impuesto sobre el valor añadido de gestión propia creció en un 2%, mientras que los impuestos especiales aumentaron su recaudación en un 2,5%, destacando el aumento del 6% registrado en el impuesto sobre hidrocarburos, del que tanto hemos hablado a finales de diciembre. Por último, y en lo que respecta a los ajustes del IVA con el Estado, en el 2017 se recaudaron 282 millones más, fruto del acuerdo alcanzado entre la Comunidad Autónoma Vasca y Madrid en torno a las divergencias que teníamos en relación al cupo. Y esto es fundamentalmente lo que tenía para informaros hoy en esta rueda de prensa. También aurrera zuen galderei erantzuteko prest. Perdona, os agradecería mucho que encendierais el micrófono, porque aquí nos escuchan también los que nos siguen por streaming. Vale, Manuel. En el tema de recaudación, Sí. Saber si se ha calculado el crecimiento que hay sin el tema del cupo, sin sumar el IVA ese recaudado, y saber si ya hay alguna aproximación de lo que se puede hacer con esos 23,6 millones de más que se van a recaudar, si algo se va a quedar en Guipúzcoa, los ayuntamientos, no sé cómo se ve, cómo está la situación. Bueno, empiezo por detrás. Vamos a esperar a que se celebre el día 13 de febrero el Consejo Vasco de Finanzas, que ahí es donde se aprobará definitivamente la cantidad exacta de la liquidación. En caso de superávit, lo normal suele ser que se destine a reducir la deuda. Esa ha sido la principal acción que hemos llevado hasta ahora, y yo creo que desde luego nuestra apuesta y la apuesta de la Diputación es, insisto, en destinar ese superávit, ese aumento de recursos que hemos obtenido, en reducir la deuda. Y en cuanto a la liquidación, por tanto, pero insisto, la liquidación final del ejercicio se definirá en el Consejo Vasco, y ahí también se decidirá entre todas las instituciones a qué dedicar ese excedente de recaudación. En relación a la otra pregunta que realizabas, permíteme que deje esas especificidades o esos detalles al diputado general y al diputado de Hacienda, para que dé cuenta, tras la reunión del Consejo Vasco de Finanzas, en las Juntas Generales al resto de los grupos.
Yo sí quisiera preguntar sobre otro tema. Quisiera recoger la opinión de la Diputación sobre algunas fuentes hablan ya de ruptura de pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Irún. ¿Cómo se ve desde la Diputación? Bueno, la Diputación Foral de Guipúzcoa, desde el comienzo de esta legislatura hemos dicho que lo que más vamos a valorar a lo largo de esta legislatura es la estabilidad en todos los ayuntamientos y en la propia Diputación Foral de Guipúzcoa. Estabilidad que está siendo además muy buena para el territorio, para fortalecer el territorio desde el punto de vista económico, afrontar también con éxito los retos que tiene este territorio. Dicho esto, puede haber diferencias, divergencias, incluso crisis, y serán los dos partidos, y a veces no solamente los partidos, sino que las personas que conforman los diferentes equipos de gobierno en los ayuntamientos, los que tendrán que también resolver. Divergencias las hay, y diferencias también todos los días a la hora de tomar decisiones en muchos ayuntamientos y en la propia Diputación. Pero lo que se trata es de resolverlos. Y yo creo que estamos hablando de una crisis localizada en un ayuntamiento, en este caso en el de Irún, y serán, en este caso, los dos partidos de Irún los que tendrán que resolver esas diferencias. Creo que en ningún caso va a salpicar esas diferencias a otras instituciones, ¿no?, que hasta la fecha hemos sabido solventar y solucionar cuando ha habido problemas, encauzándolos de la mejor manera posible. Por lo tanto, la decisión de que continúe adelante ese pacto finalmente se dé por roto atañe a los partidos locales. Sí. En lo que corresponde al Partido Nacionalista Vasco estaría en manos del PNV de Irún. Yo digo que estará en manos del PNV y será por tanto el PNV, pero hoy sé que tiene una comparecencia el portavoz del PNV para dar cuenta de su posición frente a esta crisis, y nosotros lo único que haremos es respetar. No ayuda en nada que se sucedan este tipo de crisis, pero también digo que démosle la dimensión que tiene. Es una crisis en un ayuntamiento de los 89 que tiene este territorio. Nosotros apostamos, insisto, por la estabilidad en el ámbito municipal y en el ámbito foral, y eso está visto que ha venido bien al territorio de Guipúzcoa, que, como estamos observando, está saliendo de la crisis económica muy fortalecida y está afrontando ya con proyectos estratégicos el futuro del territorio. Creo que esta es la senda, y lo estamos demostrando todos los días. Siempre no ayuda este tipo de crisis, porque este tipo de crisis, especialmente cuando falta, nos acercamos a un año, que nos va a quedar un año para terminar la legislatura, pues no ayuda nada a este tipo de situaciones de crisis, ¿no?, o divergencias, que lleva incluso a ceses o a rupturas de acuerdos. No ayuda. Y para nosotros Irún es un municipio muy importante, tenemos muchísimos proyectos estratégicos e inversiones que queremos realizar también en Irún. Nuestra relación, tanto con el alcalde como con el propio Iridoy, que es el concejal de urbanismo con el que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, las relaciones han sido magníficas. Estamos y vamos a apostar con fuertes inversiones en Irún. Ese compromiso con Irún por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, teniendo en cuenta el trabajo que hemos desarrollado tanto con el señor Iridoy como con el señor Santano, se van a mantener, y nos gustaría que este compromiso de la Diputación también fuera correspondido con una estabilidad, con una apuesta por el propio ayuntamiento. Beraz, ez duzu espero krisi honek inolako eraginik izango duenik beste erakundeetan? Ez du batere laguntzen horrelako harremanak izatea udal batean bi alderdiei. Hori ere esan beharra daukat. Ez du laguntzen horrelako egoerak azkenean, beste herrietan, beste egoeretan, beste akordiotan ere batzutan eragina izaten du. Ez da lagungarri beraz horrelako krisiak. Hori esan da, guk oraingoz errespetuz ikusten dugu, eta eskatzen dieguna da bi alderdiei Irunen orain arte izan dituzten harremanak bideratzea eskatu nahi diet, konpontzeko dauzkaten arazoak, eta guretzat ere, danontzat bezala, Irun oso udalerri garrantzitsua da. Gipuzkoako Foru Aldundiak
aurreikusita dauka inbertsio eta proiektu oso garrantzitsuak, horiek nahiko genituzke gainera burutu Irunen legealdi honetan, eta hortarako lagungarri izaten dira hartu emanak ere egokiak eta onak izatea. Yo le quería preguntar por la situación de la delincuencia juvenil en Guipúzcoa, bueno, ya que hemos visto los episodios que están ocurriendo en el barrio de Otxarkoaga, en Bilbao, y la situación de los centros tutelados de la Diputación Foral de Vizcaya. Me gustaría saber si aquí se puede reproducir algún tipo de esquema similar a lo que está ocurriendo en Vizcaya con, bueno, por las fugas de todos estos adolescentes de los centros tutelados. Se ve que hay un incremento de la delincuencia juvenil, no llega a esos casos extremos, pero ¿cuál es la situación real y si se teme un episodio similar a lo que ha ocurrido en Bilbao? Bueno, los datos de delincuencia juvenil y el aumento de ellos, que lo estamos observando en los diferentes informes que se están publicando, no son responsabilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, son en este caso de la propia Fiscalía que publica sus memorias o de la Ertzaintza en cuanto estamos hablando de la seguridad. A mí sí me preocupa desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, y nos preocupa muchísimo que se esté ligando la situación de algunos menores en situación de desprotección con violencia. Creo que las diputaciones forales de Guipúzcoa estamos haciendo una gran labor en atender, cuidar, socializar a muchos jóvenes, a muchos menores que se encuentran en una situación de desprotección, que muchos de ellos además salen adelante gracias a la ayuda y a la protección que damos desde los diferentes servicios sociales, empezando por la de base, empezando por los ayuntamientos y siguiendo por la propia Diputación Foral de Guipúzcoa. Por tanto, los recursos que tenemos como sociedad y desde la propia Diputación, que vamos a seguir invirtiendo en aquellos jóvenes que se encuentran en una situación de desprotección, y vamos a seguir ayudándoles a que salgan adelante en la vida. En la gran mayoría de los casos, además, salen. Y eso, además, como sociedad, nos enorgullece. Estamos, en muchos casos, dando 1, 2 y 3 oportunidades a muchos jóvenes que a veces vienen de familias desestructuradas o que han tenido problemas con las drogas, y que con los recursos que dispone la sociedad guipuzcoana y la Diputación Foral de Guipúzcoa salen adelante. Y eso es lo que hoy me gustaría resaltar. Claro que también hay jóvenes que pueden estar en una situación de desprotección o no. O no. Hay jóvenes también que no se encuentran en una situación de desprotección y que delinquen y que ejercen violencia. Y en Guipúzcoa tenemos casos de ello recientemente, con sentencias. Y a veces no hay más que irse a Zumárraga para observar que muchos de los jóvenes que se encuentran en ese centro no eran menores en situación de desprotección social. Por tanto, sí me parece preocupante que se esté ligando la situación de algunos menores que se encuentran en una situación de desprotección con la violencia. Me preocupa. Y me gustaría, en este caso, por tanto, resaltar todas las medidas socioeducativas y terapéuticas que llevamos a cabo desde las diferentes instituciones para sacar adelante a muchos chavales, la gran mayoría además nacidos aquí. Besterik? Bai. Ez, azkenaldi honetan ikusten dugu hizpide dela, babesgabetasun egoeran dauden txikien edo neraben egoerak eta violentzia. Eta guk uste ideia horri aurre egin behar diogula. Gipuzkoako Foru Aldunditik laguntza guztia ematen diegu egoera horretan dauden gazte askoi. Eta askok gainera atera egiten dira bizitzan. Hezkuntzan lagunduz, modu personalizatuan ere neurri bereziak hartzen ditugu, oso egoera larrian egon daitezken gazte askoi, nerabeak gehienetan, laguntzen eta oportunitate berriak emanez gizarteratzeko. Eta gainera aurrera ateratzen dira gure gizarte honetan. Eta gu daukagun sistema osoa, bai Gipuzkoako Foru Aldundiko sistema, eta baita ez nola aintzat ere hartu udaletan ere egiten den lan guzti hori, usten dut oso garrantzitsua dela azpimarratzea edo goraipatzea. Kasu gehienetan,
gazte askok, eta gero eta gehiago ditugulako baita gure artean, arazoak dituzten familietan bizitzen direlako, edo drogekin ere hartu emana izan dutelako, gazte batzuk ere arazoak dituzte. Hoiei guztiei ari gara laguntzen administrazioetik. Eta gehienak gainera aurrera ateratzen dira. Eta guk horri heldu nahi diegu. Badaude, berriro diot, babesgabetasun egoeran dauden nerabe batzuk, ekintza violentoak burutzen dituztenak. Bai, baina badaude baita beste gazte batzuk ere, beste egoera honetan ez daudenak ere, horrelako ekintzak burutzen dituztenak. Beraz, lotzea, babesgabetasun egoeran dauden aurrak eta violentzia hoiekie, bi idei horiek, lotzea oso arriskutsua iruditzen zaigu. Eta hori ere guk ere gaurko honetan doitoratu nahi dugun ideia da. Bai. Eskerrik asko.